Bueno, en esta ocasión les vamos a explicar el manejo de lo que son las medidas, unidades de medida, en relación al uso de la jeringa de insulina. Pues antes de empezar, tenemos, de acuerdo al sistema métrico decimal, tenemos la unidad de medida que te dice que pues lo puedes manejar en unidades, decena y centena. Entonces, la unidad la podemos tomar de dos formas: unidad de acuerdo a los mililitros, o bien de acuerdo a las decenas, que también se puede manejar, por ejemplo, esto de 10, 20, 30, etcétera. Entonces, de esa forma podemos manejar las unidades. En esta ocasión, o esta jeringa en específico, divide 1 mililitro en 100 partes para un mejor control o dosificación. Por eso aparece esta, o sea, hay jeringas completas que te dan, hay diferentes presentaciones. Hay unas completas que te manejan por el mililitro completo, hay otras que te manejan por medio mililitro o nada más por 30. Esta pues es porque debido al uso de los medicamentos, la mayoría de los pacientes no utiliza pues los 100, utilizan 10, 12, 15 unidades pues para la aplicación de su medicamento. Pero como no vamos a aplicar medicamentos, pues igual lo que necesitamos aquí es conocer lo que nos dice la jeringa, cómo lo vamos a utilizar. Entonces, pues ya les comenté que un mililitro va a estar partido en 100. Por eso les vamos a dar, bueno, maneja de 10, 20, 30, 40, 50, 60 hasta el 100, porque son las veces que lo parte. Aquí sigue siendo el mismo mililitro, pero igual está partido en 100, solamente te va a manejar hasta el número 50. Entonces la capacidad de esta jeringa es de medio mililitro, es la única diferencia. De igual forma esta nada más te maneja hasta las 30 unidades, pero sigue siendo igual el mismo mililitro dividido en 100. Lo que varía es la capacidad de la jeringa. Muy bien, ahora la otra cuestión: ¿cómo la utilizamos en relación a las fórmulas? Las fórmulas, pues vamos a tener diferentes cuestiones. Por ejemplo, si nos dice que es 0.1, aquí vamos a ver que son unidades completas o las decenas, como les comentaba. Entonces, 0.1 va a ser al 10. Entonces, por ejemplo, si aquí nos dijera que es 0.2, 0.3, 0.5, entonces serían igual. Es como la equivalencia, por así decirlo. De igual forma, si nos aparece un ejemplo, 0.10, 0.100 o 0.1000, después del punto, si se sigue respetando que es 1, no importa la cantidad de ceros. Entonces, 0.1, nos vamos aquí, serían 10. 0.100 siguen siendo los mismos 10. 0.1000 siguen siendo los mismos 10. Porque después del punto a la derecha importa solamente los números originales, pero no importa si se extiende el valor en ceros, no tendría valor. Por eso se queda en lo que es el 10. En cambio, si les aparece punto 0,1, ahí sí hay una variación, ya no es el punto 1. Ya nos está hablando que es menos de las 10 unidades que manejábamos, o menos de la decena. Entonces dice que es a punto 0, entonces es menos del 10, 1. Entonces vamos a poner a la primera rayita. Si nos pide que es 0.001, que es muy raro,
pero igual nada más con el fin de entender lo que es la marcación, pues nos iríamos a que es menos de la rayita de 1, sería como si esa rayita la partiéramos en 10 y esa sería la dosis. Pero pues tan preciso nunca nos lo llega a pedir, eso ya es muy preciso. Ahora, lo que sí nos llega a pedir, ejemplo, volvemos a tomar otro ejemplo. Yo siempre les digo que manejen los 3 números, principalmente para el reacondicionamiento del agua. Entonces, si manejamos los 3 números que nos dé la fórmula después del punto, pues ya vimos que no importa si es, por ejemplo, 0000 y después tenemos más números, ya tanta exactitud no la va a dar la jeringa. Entonces, por eso tomamos los primeros 3 de referencia y vemos que después del punto está un 200. Entonces, vamos a agregar lo de 20 unidades, porque es lo equivalente. Ejemplo, si nos pide 0.20, nos va a decir que es menos de las 10 unidades y que son, por así decirlo, 2, lo de 2 rayitas. Entonces nos vamos a las 2 rayitas. Aquí no se aprecia mucho por lo que es el empaque, pero sería la segunda rayita. Y por ejemplo, si nos pide 005, estaríamos hablando que es el primer 0 nos dice que es menos de 10 porque no alcanza la unidad. El segundo 0 nos dice que es menos de la primera rayita. Y el tercer número nos va a decir cuánto. Aquí yo siempre, por ejemplo, en las que son las que se les proporcionaron a ustedes, aquí no se aprecia porque es una imagen y no pude conseguir la jeringa por los tiempos y la rapidez, la agilidad. Pero la que ustedes están manejando ahorita, la mayoría de las unidades, nos maneja esta que es de 30, esta viene más precisa. Por eso les comparto hasta el tercer número. Estas aparte tienen de tener las rayitas aquí, tienen otras del otro lado que les dividen las unidades en subunidades, que es a la mitad todavía de la unidad. Entonces ahí nos hace referencia al tercer número. Cuando es menos de una rayita, por ejemplo, ahí lo partes en 2, entonces ahí te quedaría el 5. A la primera rayita, bueno, lo voy a hacer un poquito más acorde a lo que necesitan. Ya, un ejemplo. Aquí, del 10 al 15, ¿por qué lo hago aquí? Porque aquí me estorba el empaque. Entonces, del 10 al 15 vamos a tener 4 rayitas de diferencia, porque se divide y cada rayita es 1. Entonces, por ejemplo, entre esta rayita y esta rayita, las jeringas que son de 30, nos marca una segunda rayita divisoria, que es a lo que yo les comentaba. Entre este espacio viene otra rayita de este lado, que es esta que nos marca medias unidades. Entonces, por ejemplo, aquí ya vimos que esta les va a decir lo que son los números de 10 en 10. Ejemplo, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6. Entonces aquí, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Y pues aquí ya sería el mililitro completo, entonces ya sería 1 de este lado. Pero como los unos los podemos manejar con la jeringa de 3, de 5, de 10, porque son mililitros completos, pues ahí ya no hay tanto problema con la exactitud. Aquí el detalle es cuando tenemos que usar menos del mililitro. Ahí es cuando acondicionamos con esta jeringa. Entonces, los unos o estos números, el primer número después del punto, ya vimos que son de 10 en 10. Ya el segundo número es menor
menor a lo que son los 10. Ejemplo, si aquí nos da un 5, nos da un 3, un 2. Ejemplo, si aquí me dice que son Ejemplo, si aquí me dice que son 0.145, ok, ya vimos que es 1, entonces son 10, 4, entonces vamos a contar a la cuarta rayita y el tercer número es un 5, ok, entonces pasamos a la división que les digo que marca entre esta rayita del 4 en este caso y el 5 en este espacio. Del otro lado tendría que tener otra rayita divisoria en medio. Entonces este 5 sería hasta esta rayita, no a esta rayita que es la mitad de este centésimo de unidad. Entonces ustedes el 145.145 sería hasta aquí el 10, 14, 14 y medio. Aquí, como les comento, estas jeringas que son un poquito más exactas traen la división en medio. Por lo tanto, una recomendación o cómo lo vamos a manejar si por ejemplo ya el tercer número es mayor o menor que 5, pues ahí ya no nos va a dar porque no está tan graduada. Ahí podemos redondear un poco cuánto es poco y cuánto se puede. Les decía entonces aquí cuánto es poco o cuánto se puede redondear. Bueno, pues entonces tenemos que por ejemplo aquí si es 2 en este tercer número, si es un 2, déjenlo en 0, déjenlo por ejemplo, aquí volvemos al ejemplo de los 145, si aquí fuera 142, pues no podemos dividir esta en 10, este pedacito en 10, entonces lo dejamos en 140. Si por ejemplo ya es un 3, lo podemos subir a los 145, que es esta rayita otra vez, volvemos a la división de mitades. Si por ejemplo es 7, déjenlo en 145. Si ya es 8 o más, 8, 9, lo pasamos al siguiente mililitro, que sería los 150. Ese es un redondeo pequeño, como pueden ver no es bastante la diferencia, es cosa de nada, es medio centésimo y no nos va a marcar mucho la diferencia, pero para que no haya confusión en esta parte hacemos esa aclaración. Es mejor de acuerdo tomar esos criterios de acuerdo a lo que se va a potabilizar, porque por ejemplo ustedes pueden hacer el cálculo o pueden graduar hasta sus garrafones y ser muy exactos en su medición, pero pues si esto lo hacemos de alguna manera errónea, pues nos puede alterar nuestro cloro. Pero si ustedes hacen estos pequeños redondeos donde es menor a la unidad o lo que es en el tercer número de acuerdo después del punto, pues no tenemos mucha complicación, no hay mucha variación en las partes por millón requeridas, o en la concentración de cloro libre que nos da, siempre y cuando pues sean nada más en esta parte el redondeo o el ajuste a este criterio, ya que si lo hacen por ejemplo un redondeo en el primer número o en el segundo, ahí sí hablamos de una modificación donde les pueda alterar la concentración de cloro libre, porque ya son números un poco más completos, más grande la dosis, donde nos puede salir menos o nos puede salir más. Entonces, de igual forma, si llegan a tener una duda o algún comentario, sugerencia o aclaración, se las hacemos ya de manera personalizada
de acuerdo a quien lo solicite.